Vamos a proseguir con los novenos encuentros en el lugar. Esta tarde tenemos con nosotros a Lino Camprubí, imagino que conocéis la mayoría de vosotros. Es un joven madrileño, nacido en el año 1981, licenciado en Filosofía en la Universidad de Sevilla, en la cual hizo estudios de doctorado, al igual que los hizo en Cornell, Estados Unidos. Se doctoró en la Universidad de California en Los Ángeles en 2011 con la tesis Ingeniería Política, Ciencia, Tecnología y Paisaje en la España de Franco, de la cual pues pronto, fruto de ese trabajo, pronto saldrá en Estados Unidos un libro, que ya anunció y pues, en su momento pues precisará más. Es investigador postdoctoral en la Universidad de Barcelona, asociado al proyecto TEUS, con un tema que es el de las vinculaciones geofísica-geopolítica. Él ha participado en un montón de encuentros, algunos incluso de más prestigio que este, pues en Lisboa y en otros sitios, ¿verdad? Y bueno, pues podéis ver muchas publicaciones suyas en el Catoblepas y en otras muchas revistas. Como no quiero quitarle tiempo, vamos a dar el título de su intervención y él mismo pues se encargará de desarrollarla. El título es Energía nuclear, utopía, apocalipsis y filosofía. Le cedo la palabra y después abriremos un turno de ruegos y preguntas. Vale, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación y por la hospitalidad. Ya es el tercer año que vengo aquí a Carrascosa, es la primera vez como ponente, pero siempre es un lujo por los lugareños, por las excursiones geológicas, arqueológicas, gastronómicas, y quería agradecer también a los asistentes, por supuesto, a la Asociación Cultural Isabel de Cervantes y al Núcleo Materialista. Os voy a hablar de energía nuclear. Ustedes aquí en Cuenca tienen el tema bastante candente, aunque muchos de los que aquí están no proceden de Cuenca, pero también hemos oído todos hablar del debate en torno al llamado cementerio nuclear, también almacén temporal de residuos de Villar de Cañas. Seguro que todos ustedes tienen una opinión a favor o en contra de este cementerio o planta de tratamiento de residuos, y seguro que tienen una opinión sobre la energía nuclear. Yo, en principio, mi idea aquí no es contarles mi opinión, porque como ustedes ya tienen una, pues es igualmente válida, sino intentar entender por qué se ha polarizado el debate entre visiones utópicas de la energía nuclear, que más o menos resumiendo dicen que la energía nuclear va a solucionar los problemas energéticos de la humanidad en el futuro, y visiones apocalípticas que dicen que la energía nuclear lo que va es acelerar el proceso de destrucción de la humanidad. Entonces, yo lo que voy a intentar es entender cómo se han desarrollado históricamente esas dos perspectivas y qué vinculación tienen con ideas filosóficas más amplias o más generales, sobre todo la idea de hombre y la idea de naturaleza. En primer lugar, quiero decir que este tipo de análisis no puede ser científico, o sea que los debates sobre la energía nuclear no son meramente científicos, aunque curiosamente tanto los apocalípticos como los utópicos suelen referirse a este problema desde un punto de vista científico y suelen aportar datos científicos y suelen querer debatir en un terreno que quieren que sea meramente técnico. Sin embargo, esto me parece que es imposible. En primer lugar, porque no hay una sola ciencia de lo nuclear. Mucha gente da por supuesto que la ciencia de lo nuclear pues es la física nuclear, evidentemente. Y esto ya en 1945, cuando se tiraron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, la Segunda Guerra Mundial pasó a llamarse la Guerra de los Físicos, como había sido la Primera Guerra Mundial la Guerra de los Químicos. Y se dio por supuesto que este nuevo fenómeno en la historia de la humanidad, como era una bomba tan potente como la nuclear, era una aplicación de la física teórica a la realidad práctica. Sin embargo, y toda la teoría y filosofía de la ciencia, que ya antes tomaba la física como modelo, empezó a girar mucho más en el siglo XX sobre la física atómica. Y las grandes filosofías de la ciencia de la segunda mitad del siglo XX, su bautismo era decir qué pensaban de la física atómica. Entonces, grandes teorías de la ciencia, de cómo funciona la ciencia,
se organizaron respecto a eso. El materialismo filosófico también, desarrollado por la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, lo que viene a decir es que el mundo microscópico del que habla la física nuclear no es un mundo, sino que es algo a lo que se llega desde operaciones a la escala macroscópica, que es la única a la que tenemos acceso los humanos. Pero bueno, de esto yo no voy a hablar aquí. Si quieren les remito al artículo de Carlos Madrid Casado en el Basilisco 39 y al de Javier Pérez Jara en el Cataulepa 72, y ahí pueden encontrar discusiones interesantes sobre esto. Lo que yo quiero subrayar es que la energía atómica no es solo cuestión de física atómica, ni mucho menos, sino que ya los experimentos de Fermi de fisión nuclear en Roma, etcétera, eran experimentos que no eran mera aplicación de una teoría, sino que dependían de ensayo-error. Y el proyecto Manhattan, donde se desarrolló la primera bomba atómica, era un proyecto primeramente de ingeniería. Se suele vincular a los auspicios de Einstein y físicos y matemáticos como von Neumann, Oppenheimer, el propio Fermi, pero sin embargo el director del proyecto era un ingeniero, Richard Groves, y los problemas que tenía que tratar el proyecto Manhattan eran de masa crítica, de agua pesada, de la pila, tal, o sea, eran problemas de ingeniería, no solo de física nuclear. Pero no solo eso, sino que en las ideas que tenemos corrientes todo el mundo sobre la energía nuclear intervienen otras disciplinas y otras ciencias, por ejemplo la medicina, cuestiones que tienen que ver con tratamiento, con detección de enfermedades y tratamiento de enfermedades mediante isótopos, etc. No sé, ciencias humanas también, la economía, que es más eficiente, si el uso de petróleo o el uso de energía nuclear, ciencias jurídicas, cuál es nuestra responsabilidad ante generaciones futuras, si es que se puede hablar de algo semejante. En fin, que hay una biología, hay una cantidad inmensa de disciplinas científicas que tienen algo que decir sobre la energía nuclear y que no siempre va a ser compatible lo que unas tengan que decir con lo que tengan que decir otras, con lo cual a la hora de enfrentarse a los debates de energía nuclear es bastante tramposo decir mi punto de vista científico frente al suyo, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque necesariamente de lo que se está hablando son de categorías e ideas que rebasan el ámbito de cualquier ciencia, el Estado, el hombre, el futuro, etc. Entonces, lo que yo voy a hacer, dado que mi punto de vista no va a ser científico, lo que voy a hacer es una reconstrucción histórica de cómo se han ido planteando estas dos grandes perspectivas, utópica y apocalíptica, en los últimos 50 años. Lo bueno que tiene la energía nuclear es que tiene una vida muy corta, solo 50 años, con lo cual en ese periodo tan corto está comprendido todo un desarrollo de ideas y una dialéctica de ideas y de prácticas que es relativamente fácil de analizar, con lo cual es un buen experimento histórico, digamos. Y esta historia la voy a empezar en 1945, como suele hacerse, aunque es más o menos arbitrario, pero bueno, el punto de partida es la bomba de Hiroshima y Nagasaki. En cuanto estalló la bomba, muchos países se dieron cuenta de que su soberanía futura, la bomba, se dice a menudo que Estados Unidos ya tenía ganada la guerra del Pacífico, Japón ya se iba a rendir, pero el caso es que a los 2 días de tirarse Japón firmó el armisticio, y lo que se dice es que Estados Unidos estaba ya dando a entender, o bueno, demostrando su nuevo predominio mundial. Y así lo interpretaron muchos países, que vieron claramente que su soberanía política estaría amenazada si no eran capaces ellos mismos de tener una bomba nuclear. Entonces Estados Unidos se puso a trabajar inmediatamente para conseguir la bomba nuclear. Y... la esquina, que me dicen que da problemas la esquina. Hasta luego. Perdón, si os he molestado. Ven que estos asuntos de la energía nuclear siempre atraen todo tipo de debates, más o menos civilizados. Entonces, a lo que íbamos es que Rusia, la Unión Soviética, se da cuenta de que su capacidad de enfrentarse a Estados Unidos depende de tener la bomba atómica.
inmediatamente pone toda su maquinaria a funcionar y en el 49 ya tiene la bomba atómica. Estados Unidos reacciona con la bomba de hidrógeno. En el 52, en el 51 creo, ya tiene la bomba de hidrógeno que funciona no por fisión nuclear, sino por fusión. En el 54, la Unión Soviética ya tiene a su vez la bomba de hidrógeno. Con lo cual hay una carrera armamentística que es a lo que mucha gente asocia la Guerra Fría, que es, por ejemplo, la película Doctor Strangelove, que se tradujo al español Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Trata de esta lógica de carrera armamentística durante la Guerra Fría, llevándolo a una situación muy absurda, cómica, que es que el modo de disuasión de cada uno de los dos grandes poderes que tiene contra el otro es la posibilidad de aniquilación total de la Tierra mediante el botón rojo. Y claro, es absurdo porque entonces es absurdo aunque funcionó durante la Guerra Fría. El caso es que no hubo enfrentamiento nuclear, pero la situación en la que cada una de las dos potencias tiene arsenal suficiente para destruir varias veces la Tierra, pues es digamos, el culmen de la visión apocalíptica de la energía nuclear. La película, además, es del 64, dos años después de la crisis de los misiles, o sea que estaba la cosa bastante candente en ese momento. Sin embargo, pese a lo cómico y absurdo de la película, el caso es que la realidad supera la ficción y es impresionante ver lo que las dos potencias hicieron con las bombas atómicas. Estados Unidos tenía programas de contaminar radiactivamente pájaros y nubes, calculando que descargarían en la Unión Soviética. Se bombardeó el campo magnético en el Polo Sur con la intención de estudiar qué trayectorias hacían los materiales radiactivos a la hora de llegar a Siberia, etc. En fin, fue un proceso de carrera armamentística que más o menos, de modo casi necesario, llevaba asociadas ideas de destrucción total. Sin embargo, no fueron solo Estados Unidos y Rusia las potencias que pelearon por tener la bomba atómica. Inglaterra la consiguió en el 52 y otros países europeos también intentaron conseguirla. Francia la consiguió en 1960. Esto lo consiguió Francia por varias razones, entre otras las colonias africanas. Para empezar, Francia probó su bomba en el Sáhara argelino, pero no solo eso, sino que el uranio lo conseguía Francia de sus colonias en África, en parte, luego del propio suelo francés. Pero no hay que olvidar que durante la Guerra Fría el 50% del uranio que se utilizaba en todos los programas nucleares del mundo provenía de África, de países como Namibia, Níger. La guerra, hoy en día, el papel de Francia en la guerra de Mali tiene mucho que ver con proteger la mina de uranio de Níger, o sea que estas cosas siguen funcionando. Otros países europeos, por ejemplo Italia y Alemania, tenían prohibido tocar la energía nuclear después de la Segunda Guerra Mundial. Es curioso que físicos alemanes como Werner Heisenberg y Carl Wirth venían a España a desarrollar sus estudios de física atómica, lo que le permitió a los físicos españoles aprender física atómica y también desarrollar, por ejemplo, técnicas de metalurgia de uranio con tecnología alemana. España no tenía esa restricción impuesta por Estados Unidos a Alemania y a Italia de no tocar la energía nuclear, pero no tenía medios económicos para dedicarse a ello en serio y no tenía una tradición de física teórica y de ingeniería nuclear como tenían otros países. Con lo cual, ¿qué hizo España? Pues negociar, por ejemplo, con Italia. Recordemos que Italia tenía prohibido tocar la energía nuclear, con lo cual lo que hicieron fue un pacto secreto. España en el 41 ya se había localizado uranio en Albarracín, en Córdoba, y en el 45 se llegó a pensar, erróneamente, que las reservas españolas eran las quintas del mundo en importancia de uranio, con lo cual varios países se interesaron por las reservas de uranio de España, y España firmó un acuerdo secreto en el 48, según el cual llevarían uranio español a Italia a cambio de formar físicos españoles en Italia. Por ejemplo, la primera física la primera física de partículas española, María Vigón, era hija del general Juan Vigón, que era uno de los jefazos de lo que luego sería la Junta de Energía Nuclear. Total, que España enviaba allí uranio, Italia enviaba prospectores de uranio a España,
y además formaba físicos. Este tipo de colaboraciones secretas bilaterales se empezaron a dar en Europa con relativa asiduidad, pues contactos España-Francia, contactos Francia-Italia. Estados Unidos se dio cuenta a principios de los 50 que era una situación peligrosa, porque la política de Estados Unidos hasta entonces había sido de secretismo absoluto y de intentar, dentro de la medida de sus posibilidades, frenar proyectos nucleares fuera. Pero claro, ya cada vez había más países que iban avanzando con los suyos, con lo cual cambió de estrategia y fueron en 1953, enviaron prospectores a muchos países, a España y a Italia, y la idea era, bueno, os ayudamos a encontrar uranio a cambio de información, de que nos digáis cómo va vuestro programa nuclear y tal. De que nos digáis y de que nosotros lo veamos in situ. Pero no solo eso, sino que en 1953 Estados Unidos anuncia el programa Átomos para la Paz, que se llegaría a su realización en 1955 en la Conferencia de Ginebra. La Conferencia de Ginebra le da pie a Estados Unidos a firmar multitud de acuerdos bilaterales con los cuales Estados Unidos conseguía, por un lado, frenar otros acuerdos bilaterales entre terceros países y por otro controlar lo que ocurría con la energía nuclear y con el desarrollo de la energía nuclear. Asociados a este programa de Átomos para la Paz, se establece la otra visión, la visión utópica de la energía nuclear. El uso pacífico de la energía nuclear se había ensayado antes en medicina y tal, pero aquí empieza ya el boom de teorías tal vez demasiado esperanzadas sobre una nueva era atómica. Hay un cómic que fue muy famoso en los 80, Watchmen, que que recoge esta ambivalencia entre teorías apocalípticas y utópicas de la energía nuclear. Por un lado, la apocalíptica viene a decir, con bastante ingenio, que la única manera que tendría la humanidad de no autodestruirse a base de bombas atómicas es encontrar un enemigo común fuera, en este caso los extraterrestres. Pero también habla de la visión utópica de la energía atómica. Entonces hay un tipo que es, digamos, el culmen del físico nuclear, que puede controlar la materia a una escala atómica. Y este hombre, pues, más o menos se convierte en un dios. Y esa misma visión, de nuevo, se ve superada la ficción por la realidad. Estados Unidos también tenía programas de uso de la energía atómica, muchos de los cuales se llevaron a término, que afectaban a muchas parcelas de la realidad, no solo a la producción de electricidad, sino a la agricultura, fertilizantes, mutaciones para crear nuevas especies más resistentes o más productivas, combate de plagas, medicina, lo que mencioné antes, de tratamiento con isótopos, etc., control de la meteorología. O sea, se intentó un bombazo a un frente de nubes para desviar una tormenta, por ejemplo, o para moverla a tal sitio. Y esto no solo... Esto en Estados Unidos convivía o ocurría paralelamente a las visiones y prácticas apocalípticas de la energía nuclear, por ejemplo, las que dije antes de ataque, pero también de defensa. Los famosos suburbios de Estados Unidos, esta organización urbana tan extensa, tiene mucho que ver con instrucciones directas del gobierno federal a las diferentes ciudades de no construir núcleos concentrados porque son más vulnerables a ataques atómicos. Con lo cual, lo que quiero decir es que la energía nuclear tomó una importancia en el desarrollo histórico-social importantísima durante todos esos años. Los acuerdos bilaterales de la Conferencia de Ginebra en 1955, como he dicho antes, le sirvieron a Estados Unidos para pasar a controlar el desarrollo del mercado de uranio y de la energía nuclear. Por ejemplo, más o menos los acuerdos eran muy parecidos con todos los países con los que se firmaron. Consistían en decir, os damos tecnología nuclear, os ayudamos a este programa nuclear que estáis intentando, pero nos tenéis que firmar que va a ser un uso pacífico puramente, o sea, que no vais a intentar conseguir la bomba atómica. Y por otro lado, y esto es muy inteligente, les vendían con créditos baratos y financiación negociable
les vendían llave en mano reactores nucleares estadounidenses. Los reactores nucleares estadounidenses funcionaban con uranio enriquecido del isótopo 235, que en ese momento las únicas potencias que tenían la tecnología para enriquecer uranio eran Estados Unidos y Rusia. Con lo cual, inmediatamente Estados Unidos, en la esfera del mundo libre, digamos, consiguió un monopolio del uranio, porque todos los países que le compraron un reactor nuclear necesitaban uranio que solo Estados Unidos podía enriquecer. Estados Unidos, además, no se lo vendía, sino que se lo alquilaba. Decía, toma, 500 kilos de uranio, cuando lo uses, dentro de 2 años, pues me lo devuelves. Y además no puedes comerciar subproductos como el plutonio con otros países, con lo cual Estados Unidos consiguió un monopolio del comercio de uranio mundial y a la vez controlar más o menos cómo iba cada país, cuánto uranio gastaba cada país, etc. Esta situación lo que creaba era una situación de dependencia de muchos países con respecto a Estados Unidos y cada uno se defendió como pudo. Francia, por ejemplo, no firmó acuerdo bilateral porque Francia tenía ya bastante desarrollado su propio programa nuclear, quería conseguir la bomba atómica y lo que hicieron fue, en vez de desarrollar tecnologías de reactores nucleares con uranio enriquecido, utilizaban uranio natural. Se llama natural, pero no tiene nada de natural. Requiere muchísimas elaboraciones y fabricaciones, pero bueno, el caso es que no es enriquecido con el isótopo 235. Y entonces Francia desarrolla una tecnología de gas grafito que permite utilizar como fuente de alimentación el uranio natural. Esto le permite, en 1960, lanzar la bomba atómica, porque tiene su propio programa. Italia, que no está en la misma posición de Francia, se rinde ante la evidencia del poder estadounidense y abandona cualquier intento, los que iba teniendo, de tener su propia tecnología nuclear. España, por ejemplo, es un punto intermedio más o menos. Firma acuerdo bilateral con Estados Unidos, compra tecnología estadounidense, compra uranio enriquecido a Estados Unidos, pero no abandona su proyecto paralelo de desarrollar reactores de uranio natural que pudieran utilizar el uranio natural que se estaba encontrando en ese momento en España. En 1958 se instala el primer reactor nuclear en España, experimental, en la GEN, en la Junta de Energía Nuclear en Madrid. La primera central de producción eléctrica es de 1964, en la de Zorita, y a la vez, en el 62, decide comprar un reactor que funciona con uranio natural a Francia. Francia quiere romper el monopolio que tiene Estados Unidos, pero a la vez quiere exportar su propia tecnología, con lo cual encuentra un país como España, que tiene uranio natural, que además Francia y España en ese momento estaban con bastante tráfico para ver si España entraba en el mercado común, con lo cual un modo de establecer esos vínculos es que España le compre a Francia un reactor de uranio natural que España compró, es Vandellós 1, que es la tercera planta nuclear española, que funcionaba con tecnología francesa, pero uranio natural español. Era un modo que tenía España de intentar romper la dependencia con Estados Unidos. No funcionó, entre otras cosas porque ya en el 68, cuando se inauguró esta central, las plantas que utilizaban uranio natural estaban empezando a estar obsoletas. Eran más caras que mantener que las de uranio enriquecido y además se había roto el monopolio estadounidense porque había otros países con capacidad tecnológica para producir uranio enriquecido. Por ejemplo, Inglaterra y la propia Francia. Con lo cual incluso Francia abandonó las centrales que usaban uranio natural. Pero aquí lo curioso es que la dependencia de España se fue incrementando cada vez más hasta el punto, y esto es muy interesante, esto me lo contó, todavía creo que no está publicado, me lo contó la profesora Mar Rubio de la Universidad Pública de Navarra y me enseñó los documentos. En el 74, 75 y 76 España es el primer importador de tecnología nuclear estadounidense del mundo. O sea, el 50% de la tecnología nuclear que exportaba a Estados Unidos venía a parar a España en esos años. Esto además se hace con un comercio totalmente politizado. Son cartas firmadas por el propio Kissinger,
de la Westinghouse con empresas privadas españolas, privadas o estatales, para la venta de material nuclear. Una de las... Claro, para Kissinger, ¿por qué es importante esto? Para empezar, porque la industria nuclear estadounidense resulta que dependía de España. Porque si estás exportando el 50% de tu producto a un país, ese país es importante, con lo cual y es una industria, bueno, pues muy grande. Pero por otro lado, porque es un modo de los que tiene Estados Unidos de controlar la transición en España. Una transición controlada a base de de mover la economía, de poner millones y millones de pesetas a circular. Cada central nuclear que se hacía en España exigía o conllevaba contratos con unas 2.000 empresas de tecnología españolas, además, con lo cual se desarrolló, bueno, que además tenían que satisfacer estándares de lo más elevado en ese momento, con lo cual para la tecnología española supone una modernización y es un modo de los varios que tenía Estados Unidos de asegurarse que hay una clase media en España que no va a hacer la revolución, por decirlo brevemente. Este hecho tan curioso, que en el 74, 75 y 76 España fuera el primer importador de material nuclear, a mí me parece que como mínimo permite hacer dos conclusiones que pueden ser interesantes. Una, que durante el franquismo hubo ciencia y tecnología. Esto parece una tontería, pero muchas veces, si vemos el telediario, por ejemplo, nos parecerá que durante los años del franquismo en España fue una especie de agujero negro sin ciencia y tecnología. Yo el año pasado estaba por estas fechas en Granada, en un congreso de historia medioambiental, y discutiendo con un catedrático de Sevilla me dijo la física, ¿cómo dijo? Los programas de producción de energía nuclear durante el franquismo, me dijo literalmente, eran una mierda pinchada en un palo. Y yo le digo, bueno, no, y lo curioso es que este hombre en los 80 fue muy activo ecologista, de estos grupos ecologistas que fue más o menos fagocitando el PC, pues este era uno de los miembros más activos entonces. Y yo le decía, vamos a ver, usted desde su punto de vista ecologista y antinuclear, la mayor crítica que podría hacer del franquismo es decir, no, si es que miren si era malo que desarrolló en España la energía nuclear, como de hecho la desarrolló. Bueno, pues incluso para una persona así, la ideología del franquismo como un tiempo de silencio en el que no pasó nada es más fuerte que su propia experiencia personal y le impide hacer un argumento tan fuerte contra el franquismo. A él le es más fácil decir, no, en el franquismo no hubo nada. Bueno, pues sí que lo hubo. Lo interesante es entender por qué lo hubo y cómo lo hubo. La otra conclusión de este hecho que me parece que se puede sacar es que el Estado es y ha sido imprescindible para el desarrollo de la energía nuclear. Desde el proyecto Manhattan hasta la conferencia de Ginebra de 1955, hasta estas cartas que firmaba Kissinger con la Westinghouse y empresas españolas. ¿Y esto qué interés tiene? Bueno, por lo pronto, cuestionar una distinción que se hace muy a menudo en España, pero no solo en España, según la cual, por un mecanismo curioso que yo no sé si entiendo del todo, el defender lo nuclear es de derechas y atacarlo es de izquierdas. Pero lo curioso es que en España, por ejemplo, ahora mismo lo que se considera la derecha no es derecha socialista, sino que es derecha liberal en lo económico. O sea, que es gente que incluso anarcocapitalistas, que piden que el Estado desaparezca de la economía. Y esta misma gente defiende la energía nuclear. Bueno, pues la energía nuclear no existiría ni existe sin el Estado. En España las centrales nucleares todas son deficitarias. Las ha tenido que rescatar en ocasiones el Estado o desde el principio eran semipúblicas. Esto no es una crítica, porque a mí simplemente es reconocer y subrayar que la economía es siempre, incluso dentro del capitalismo más salvaje, economía política y que son los estados los que tienen que ver prudencialmente de dónde sacan su energía. España, por ejemplo, ¿por qué quería la energía nuclear? Bueno, pues porque dependía de combustibles fósiles que solo podía comprar en otros sitios.
dado que pensaba que tenía su propio uranio, y dado que lo tiene, lo tuvo, porque ya desde el 72 no se extrae nada, pues era un modo de conseguir una fuente de energía independiente. China ahora mismo pues está en las mismas, está construyendo centrales a mansalva, mientras países europeos tienen una moratoria. Entonces, simplemente es subrayar el papel del Estado cuando se habla del desarrollo y la historia de la energía nuclear. En esta época, 74 o tal, la energía nuclear está en un boom de desarrollo. En el 73, recordad, fue la crisis del petróleo. Creo que en el 73 también se publica el libro Limits to Growth, que lo que argumenta es que el crecimiento exponencial de la población mundial no se puede mantener como se había estado manteniendo hasta el momento con los recursos que hay, y empieza a hablarse del famoso, que se ha ido retrasando, el famoso pico de producción de petróleo. La energía nuclear se postula como un posible sustituto de eso. A la vez, sin embargo, empieza a cundir más y más la visión apocalíptica. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, tal vez por mal uso de la energía nuclear, sobre todo en asuntos relativos a los residuos. Se vertían residuos en ríos y en campos, y eso produjo problemas inmediatamente. Y luego, claro, por los accidentes. El más conocido es el de Chernobyl, aunque no fue el primero, en 1986, que ahí, y además en los 60 se publicaron las fotos de las mutaciones producidas por las bombas de Hiroshima, y en el 86 ocurrió lo de Chernobyl, con lo cual la visión apocalíptica se desarrolló mucho a la vez que se desarrolló el boom de la nuclear, que más o menos iba acompañado de una visión utópica, con lo cual estaban vivitas y coleando las dos, y siguen. Hace 2 años con lo de Fukushima en Japón, es muy curioso que es un tsunami que mató a decenas de miles de personas, y sin embargo hoy lo que todos recordamos es el accidente nuclear y de lo que se habla en el telediario y tal. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, pues que el problema nuclear excede simplemente los datos. Siempre se dice, no, es que el carbón mata más gente en China cada año que la energía nuclear Pues es verdad, pero claro, la energía nuclear remueve problemas que a lo mejor son de otro alcance, aunque el carbón también lo hace, pero esto de Fukushima es que si no, no se entiende. Quería hablar, porque ya he hecho la parte histórica, digamos, tenemos más o menos se va entendiendo cómo surgen las dos posturas y la ambivalencia que existe hoy en día acerca de la energía nuclear. Esta ambivalencia es muy curiosa, por ejemplo, en Estados Unidos con el tema que afecta aquí a Villar de Cañas de los residuos. Hay un estudio muy bonito de un historiador que se llama Peter Gallison sobre tratamiento, no sobre tratamiento, sobre qué hacer con los residuos en Estados Unidos. Entonces, ya sabéis que en Francia, por ejemplo, lo que hace con sus residuos hasta ahora está la cosa más complicada, era vendérselos, por ejemplo, a Etiopía. Etiopía, un país pobre, con élites además corruptas, está más que encantado de comprar residuos nucleares, meterlos ahí donde sea, a cambio de un poco de efectivo. Hoy en día ya hay más controles, se supone, internacionales sobre eso, entonces el problema es qué hacer con los residuos. Y en ese problema, por ejemplo, se remueven ya cantidad de cuestiones que no son meramente científicas, sino que son propiamente filosóficas. Entonces este historiador, Peter Gallison, estudia un programa en Arizona. En Arizona hay partes que son del tamaño de Cuenca dedicadas a residuos nucleares. Entonces estudia un programa del Estado de cómo advertir a la gente de dentro de 10.000 años que aquella zona pues no se debe excavar, ni plantar patatas, ni nada de eso. Y entonces tienen equipos de antropólogos, por ejemplo, viendo, porque claro, se parte de 10.000 años es el neolítico. El neolítico hasta ahora. Entonces, ¿cómo será la humanidad que vaya a pisar esta tierra dentro de 10.000 años? Es un problema muy curioso. Entonces tienen equipos, por ejemplo, de arqueólogos. Claro, los arqueólogos son los que saben que se preserva durante 10.000 años. La idea es cómo poner un signo que les explique a ellos y que ellos entiendan que esto no se puede cultivar aquí, por ejemplo.
Pues eso, tiene equipos de arqueólogos, tiene equipo de antropólogos, viendo a ver si hay símbolos universales que todas las culturas más o menos entiendan. Uno de los más ridículos es un calendario astronómico que sirva para para entender más o menos universalmente, siguiendo las estrellas, qué son 10.000 años, y en cada uno de los periodos así marcados se va añadiendo una carita. Al principio es una carita triste, porque quiere decir que es contaminante, y luego la carita va estando más feliz hasta que dentro de 10.000 años está sonriendo. Entonces ellos, la idea es que la gente del futuro sabrá interpretar eso como un símbolo de, oye, hasta aquí no puedo excavar y a partir de ahora sí, pero claro, es absurdo. Tienen equipos de lingüistas, viendo a ver, pues eso, cómo será la lengua del futuro. En fin, ciencia ficción, pero que sin embargo nos pone delante de un problema real y que además no es fácil. ¿Qué hacer con los residuos? Pues ahí se están manejando ideas como qué es el hombre y qué responsabilidad tenemos nosotros respecto al hombre dentro de 10.000 años. Entonces, lo que he intentado hacer es una historia de estas dos grandes perspectivas, utópica y apocalíptica, pegada al desarrollo práctico de la propia energía nuclear, que además tiene vericuetos dialécticos muy curiosos. Por ejemplo, las ciencias geofísicas, que en los 50 y 60 se dedican a la prospección de uranio, a partir de los 60, cuando se ha pasado de una situación de escasez a una situación de sobreproducción de uranio, se dedican a otras cosas, los departamentos de geofísica y tal, y a una de las cosas que se dedican es a mediciones radiactivas, de las que luego se nutren las ciencias medioambientales que critican a la energía nuclear. O sea, que estas prácticas nucleares y su vinculación con las dos ideas, con las dos perspectivas, utópica y apocalíptica, dan mucho juego y se pueden analizar con mucho más detalle. Y yo, por supuesto, he seleccionado lo que me ha parecido, pero hay otras historias posibles. Pero también hay que tener en cuenta que estas dos perspectivas no solo proceden de las prácticas nucleares, sino que muchas veces vienen de ideas que ya estaban allí de antes, y que venían funcionando de antes, y por ejemplo, yo de las que quiero hablar es de la idea de hombre y de naturaleza, que ya ha hablado algo Luis Carlos Martínez esta mañana en su conferencia. Yo lo único que quiero decir es que esta dicotomía entre hombre y naturaleza está presente en las dos perspectivas, la utópica y la apocalíptica. La utópica, pues, por ejemplo, ya estaba yo en el cristianismo o en Engels, es que ve a la naturaleza como una fuente inagotable de recursos para el hombre. Entonces, la naturaleza sería lo que utiliza el hombre para desarrollarse, para realizarse espiritualmente o lo que quieras. Esta visión en el siglo XX la permitió y la desarrolló el petróleo barato. O sea, toda nuestra civilización democrática, consumista, nuestra ropa, nuestra tecnología, todo eso depende, entre otras cosas, de cantidades ingentes de petróleo barato que en algún momento pues desaparecerá. Pero claro, también ese petróleo barato pues es a costa de, por ejemplo, negocios con grupos yihadistas en Asia Menor, que llevan a contradicciones como las Torres Gemelas, como los atentados de las Torres Gemelas en el 2003. Pero bueno, ese petróleo barato permitió considerar a los recursos naturales como una plétora inagotable, que es una teoría además que viene de lejos de todas maneras. Pero también las visiones apocalípticas tienen su historia. Gustavo Bueno tiene un artículo que habría... tiene un artículo llamado Pavores ecológicos, en el que clasifica ideas apocalípticas relativas a la naturaleza, y estas ideas suelen también basarse en la distinción hombre-naturaleza. Y bueno, caben bastantes clasificaciones. Por ejemplo, si el hombre es el que está destrozando la naturaleza, o si la naturaleza es demasiado grande y sabia e importante para que el hombre le afecte. Ese tipo de cosas que están totalmente presentes en nuestro debate sobre energía nuclear. Pues, por ejemplo, en esto, qué responsabilidad tenemos nosotros con el hombre del futuro, etc. Yo lo que creo es que mientras se mantenga este dualismo entre hombre y naturaleza, no nos vamos a entender, y no las soluciones al debate nuclear no van a ser satisfactorias.
sino que se van a polarizar siempre entre visiones utópicas y apocalípticas. Que el materialismo filosófico, desarrollado sobre todo por Gustavo Bueno, destruye esta dicotomía hombre-naturaleza de dos maneras. Una, proponiendo una antropología no bimembre, no de dos miembros, sino trimembre, que incluye a los animales y no solamente, pero sobre todo a los animales. Y esto permite, por lo pronto, no ver al hombre como una cosa totalmente separada de la naturaleza, sino al hombre como parte de la naturaleza. Eso para empezar. Pero más importante, lo que hace el materialismo filosófico es destrozar la unidad de cada uno de esos dos miembros. No existe el hombre y no existe la naturaleza. Eso es lo que tenemos, yo creo que es la tesis que creo que puede servir para entender mejor los debates y afrontar mejor los debates de energía nuclear. Que no existe el hombre, ¿por qué? Pues porque aunque la humanidad existe como, pues biológicamente, como especie mendeliana, no existe como sujeto político. Es muy común en estos debates utilizar la primera persona del plural. Vamos a acabar con los recursos naturales en tantos años. Vamos a dejar una herencia a nuestros hijos que tal y cual. Ese vamos, la humanidad no existe. Y no existe, y además es que mientras fijamos que exista no nos vamos a entender, porque lo que hay de hecho son grupos humanos enfrentados entre sí y es falso que los intereses de todos sean comunes. Por ejemplo, un argumento muy utilizado por los chinos es: claro, vosotros occidentales os permitís una moratoria en la energía nuclear o en el uso del carbón porque os estáis desindustrializando, pero compráis los bienes que nosotros seguimos produciendo, fabricando. Entonces nosotros necesitamos seguir viendo cómo vamos a producir la energía necesaria para esto. Luego además tienen otro argumento totalmente metafísico que dice: no, cada país tiene derecho a un cupo de contaminación del planeta que además puede ser proporcional a sus habitantes. Entonces dice: vosotros, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, en la industrialización de los siglos XIX y XX llegasteis a vuestro cupo. Nosotros los chinos ahora tenemos derecho a hacerlo, y además en proporción a nuestra población de 1.000 millones. Esto, aunque sea un argumento metafísico, porque no se sabe de dónde viene ese derecho, sin embargo, lo que sí que está claro es que mientras los chinos puedan hacerlo, lo seguirán haciendo. Y eso es así, con lo cual, ¿quién es esa humanidad que se pone de acuerdo o no? Hay conflicto por los recursos permanente. Muchísimas de las guerras actuales tienen que ver con los recursos. La de Irak, por ejemplo, que además muchas veces no se trata de conseguir los recursos para quedártelos, sino de conseguir los recursos para que no los consiga el enemigo, o incluso conseguir los recursos para que no los consiga nadie y se queden ahí y ya está, y tenerlos de reserva o lo que sea. O sea que el conflicto por los recursos es permanente, y cualquier teoría que finja que existe el hombre a la hora de hablar de estas cosas está mintiendo, ¿no? Pero tampoco existe la naturaleza, con mayúsculas. Antes hablé de la pluralidad de ciencias que existen a la hora de analizar la energía nuclear. Bueno, pues eso es así no solo para la energía nuclear, sino para todo. Hay muchas ciencias dedicadas a estudiar la realidad. Y cada una de ellas lo hace desde un punto de vista propio. Y el caso es que muchas veces ese punto de vista no es compatible con los puntos de vista o los resultados de otras ciencias. Por ejemplo, en el accidente de Chernobyl, cuando un biólogo va a estudiar los monstruos producidos a la segunda generación, lo que hace es estudiarlos. Lo que hace el médico es intentar eliminarlos, porque el médico quiere recuperar el canon del cuerpo humano. O sea, ahí la perspectiva médica y la biológica no se componen en un cuadro común. No es que cada ciencia estudie una parte de la realidad y luego ya todas se compongan armónicamente. No. Y hay otros ejemplos. Al analizar atómicamente una estructura biológica, podemos regresar a la estructura biológica, pero luego no podemos, partiendo de a la estructura atómica, no podemos, partiendo de esa estructura atómica, progresar de nuevo hacia las formas biológicas o de otro tipo. O sea que no todas las ciencias, no hay una organización de las ciencias según complejidades que den un cuadro total de la realidad, ¿no? Hay ciencias que estudian parcelas de la realidad que ellas mismas están conformando a su propia escala, que puede tener involucraciones con otras, pero no necesariamente.
¿Y esto por qué es? Pues entre otras cosas porque los hombres, la realidad que conocemos no es una realidad independiente de nosotros, sino que es una realidad conformada a nuestra escala, conformada a la escala de nuestros órganos perceptivos y a la escala de nuestras operaciones, de lo que hacemos con las manos, y a la escala de las instituciones a través de las cuales operamos. Entonces la realidad que conocemos está ya conceptualizada por milenios y siglos de operaciones, de trabajos, de tecnologías que no nos permiten decir que estamos hablando de la realidad en mayúsculas, sino que estamos hablando de una realidad, de una realidad antrópica. Entonces, ¿qué importancia tiene esto para las discusiones de la energía nuclear? Bueno, pues que mientras sigamos hablando de hombre y naturaleza, vamos a estar distorsionando el problema. Cuando hablamos de un problema como el tratamiento de residuos en Cuenca, de lo que estamos hablando es de sistemas antropotécnicos, digamos, o sea, de sistemas que tienen que ver tanto con varias ciencias, como con tecnologías, como con asuntos prudenciales de política, de economía política, de sociedades políticas, etcétera, etcétera. Y esto es lo que yo quería decir hoy, así que espero vuestras preguntas y a ver qué sale. Muchas gracias.